Soy Pedro Lines, ex jugador de rugby. Mejor dicho, no ex, pues siempre sé jugador de rugby. Desde dentro de la cancha o fuera de la cancha se sigue siendo jugador. Me inicié, o sea, iniciándome, conocí el deporte de rugby, siempre me gustó el deporte, pero conocí el deporte de rugby a través de un gran profesor, Heraclio Acosta, un santiagueño radicado en Tucumán, que fue el difusor del rugby en Santiago del Estero y en el Chaco, quienes nos inculcaron a nosotros, alumnos de la escuela normal, en un deporte nuevo. Y bueno, nos entusiasmamos, armamos un equipito y al tiempo se empezaron a formar el lawn tenis, se empezó a formar el Santiago Rugby, Forestales, eran los años 68, y bueno, nos hablaron a nosotros para participar como una cuarta división de Santiago Rugby, el grupito ese era normal. Y bueno, así fueron mis inicios y ya después jugamos en primera. Y los jugadores los conocidos, bueno, Marco Franceschini, Rafa Bonacina, Alejo Costantinini, Lechuga Jerez, Hugo Singegrani, Pablito de la Rúa, 20 Curán, ¿quién más jugaba? Fuensalida, el Pato Fuensalida, ¿quién más jugaba? Los Barraza, obviamente todos los Barraza, eran 3 hermanos, murieron ya 2, pero eran los Pedro Barraza, César Barraza y Manolo Barraza, de los que así que conoces hoy en día. Y bueno, y después el Santiago Rugby perduró y siempre quedó la espina del Santiago Rugby. Hasta que desaparece el Santiago Rugby por avatares del tiempo, pero nunca dejamos de tener la personería jurídica nosotros. Por eso esta refundación que ahora es de Santiago Rugby, a donde era el ex Jockey Club, fue toda una cosa porque se aprovechó, porque si no se perdía el Jockey Club, se perdía este predio, y había que... Y menos mal que nosotros conservamos la personería de Santiago Rugby. Y bueno, hoy se continúa con el Santiago Rugby, esa es parte de una... Yo en los años 70, bueno, jugaba en el Santiago Rugby, pero alternaba. Yo estaba estudiando en Tucumán y jugaba en Cardenales. Jugué en Cardenales, llegué a jugar primero en Cardenales en la cuarta, que salimos campeones, de ahí me ascendí a la primera, y jugué como 2 años más ahí en primera en Cardenales, y después ya regresé a Santiago, porque era la época de la subversión y todas esas macanas. Y después, yo cuando fui, en el año 82, en el año 81 fue seleccionado para el seleccionado de provincia, se había armado un seleccionado de provincia, era como los Puma B, ¿has visto? Era un seleccionado de provincia, los seleccionadores, los entrenadores eran Guastela e Imhoff, y bueno, participamos de 2 o 3 partidos y teníamos proyectado un viaje a Europa que se diluyó. No se hizo porque por la guerra de Malvinas, ahí se suspendió todas las cosas y ahí se perdió el seleccionado ese. Bueno, nunca más. Y yo después seguí, me dediqué a seguir. En esa época, después de eso, me fui por razones laborales a Iguazú a vivir. De ahí armé un equipo de rugby, el Cataratas Rugby Club, que hoy todavía está. El Cataratas tiene 35 años, uno de los equipos pioneros. En esa época no me aceptaban en la Unión de Rugby de Tucumán, ya que yo conocía a la gente de Urumi. Entonces me fui a hablar con los de Paraguay. Entonces fuimos a jugábamos en Paraguay, en Asunción. Todos los fines de semana, 300 kilómetros desde Puerto Iguazú a Asunción. Bueno, fue una época linda. Hoy está el club consolidado, el de Iguazú, así. Y bueno, después ya me tocó volver aquí. Armamos otros clubes, ¿has visto?
Bueno, ya olímpico, estaba acá ya más el rugby consolidado, y ahí donde empiezo a armar los veteranos, empiezo a armar veteranos, y armamos veteranos para cosas, ahí donde armamos veteranos y se estaba formando el Jockey Club, que el creador del Jockey Club es el Roberto Stubbach, que fue el creador de la Universidad Nacional, de la UNCE, y tuvieron una decisión, un grupo se fueron, unos quedaron con la Universidad Nacional y otros vinieron y armaron un Jockey Club. Roberto Stubbach con Nolín Vázquez. Y ellos, bueno, eran chicos, eran de cuarta, entonces me hablaron a mí, hablaron al grupo, el Gordo Ribeca, los grandes, los viejos, para hacer la primera división del Jockey Club. Y bueno, entramos a hacer la ayuda de la primera división y éramos más grandes, teníamos 35 años, 40. Y bueno, así salimos, el primer año ahí nomás salimos campeón. El equipo le ganamos a Lonten a todos los equipos. Y bueno, y así fue. Y ahí ya me quedé acá en el Jockey Club. ¿Sí? Y bueno, y ahí alternando todo eso, me catapultó a los 40 años, entré a la Unión del Rugby por unas cuestiones que había muchos problemas disciplinarios y problemas económicos en el rugby. Y bueno, me hice cargo de la Unión del Rugby, hicimos un trío de presidentes con Ricky Abate y Pancuca Roja, que era el Lonteni. En los tres hicimos un triunvirato y nos hicimos cargo de la Unión del Rugby. Y bueno, había que salvar la Unión, así que era un problema de deudas y un problema y bueno, ¿cuál era la solución? Necesitamos competencia, pero con alguien distinto, no siempre los mismos. Así que me fui a Tucumán a hablar con la gente de Tucumán. En esa época el presidente era Naro Alonso, un amigo. Después el otro presidente, ¿quién más estaba? A Watt. Todos me dieron una mano. Me dice, ¿qué necesitas, Pedro? Competencia. Y bueno, ahí organizamos un regional chico. Y bueno, el próximo año ya fue más grande y ya nos integramos y ya hicimos una unión, un regionalismo. Pasaron 2 años, se integró Salta, que Salta me criticaba que me había entregado a los tucumanos, habíamos entregado el rugby, que esto que el otro, y a nivel nacional pasaba lo mismo. En ese interín eran los años 90, también los años, eran 95, 90, en la UAR también teníamos los movimientos en la UAR, había que cambiar la UAR, pues la UAR era de Buenos Aires, no era del interior. Y bueno, yo era el vocero, tenía 40 años, los otros eran tipos de 60, ¿viste? Entonces me mandaban a mí a decir lo que ellos no podían decir políticamente. Yo era más audaz. Y así fue como pudimos transformar la UAR de tener la urba, tenía el 85% de los votos y el interior tenía el 15%. Transformamos la UAR y se cambiaron los estatutos. Al modificarte eso, por la cantidad, y pusimos una cláusula de cantidad de jugadores inscriptos. Por eso se hizo ese seguro médico, porque tenía que ser, no podías declarar si no pagabas. Era una forma de... Y así el interior pasó a tener más del 60% de cosas. Entonces tuvimos el poder político de la UAR, que se conserva hasta el día de hoy. Participé de todas esas transformaciones no solamente a nivel local, a nivel nacional, ¿has visto? El rugby siempre ha sido mi gran pasión. Y lo que siempre he pensado es que nunca se tiene que eternizar uno. Es como vos tienes que saber preparar gente para retirarte. Porque tiene que haber continuismo, porque siempre tiene que venir otro que te suplante y con nuevas ideas, nuevos impulsos y nuevas ganas. Si no, bueno, y así lo decimos. Y hoy el rugby estoy orgulloso de la cantidad de pumas que tenemos. Hemos llegado a tener hasta el capitán de los Pumas, como Juan Manuel Leguizamón. Todo eso fue formado gracias al regionalismo y gracias a una transformación que hemos hecho en el país del rugby. Y por supuesto, el Pladar, que son todos, o sea que el interior ya ha tenido una cierta autonomía. Lo que nunca hemos logrado, pero se está logrando ahora, recién después de 25 años, es
seleccionados de regiones. Hoy ya lo tenemos con Tarucas. Está el otro equipo que han hecho el noreste, ¿has visto? Capibaras. Está el de Córdoba y está el de Buenos Aires. Era la idea original de todo ese regionalismo, que las regiones tengan sus seleccionados. Era copiar el modelo sudafricano, el modelo australiano, todo eso, que son regiones. Y bueno, pero se va dando, los procesos son largos, pero se va dando. Pero hoy, gracias a Dios, o sea, me siento orgulloso de todo lo que ha pasado con el rugby, pero también he tenido muchos grandes colaboradores, grandes amigos que me han ayudado. Para todo esto no lo haces solo, sino lo haces con gente que, o sea, como el Negro Escarano, mi secretario eterno, o el Vasco Alesturia, que ya murió, o Juancito Saburé, que han sido los grandes secretarios de la Unión de Rugby, que son los tipos que te defendían a HP y que cuidaban los patrimonios, porque si no se robaban las camisetas, se robaban. Pues hemos tenido todas esas vicisitudes. Gracias a Dios hoy estamos viviendo en Santiago con un rugby desarrollado. Falta un poco más de desarrollo en el interior. Yo calculo que por las cuestiones económicas eso es una limitante, los viajes. Ya no se puede como en nuestras épocas, que vos no te costaban los viajes. Hoy cuesta mucha plata los viajes, los ingresos son limitados, los sponsors, ya no hay tantos sponsors como en la época. Yo recuerdo por eso, cuando yo fui a la Unión de Rugby, te dije que había muchas deudas, eran $30.000, era una barbaridad. Más todo, pues se debían 2 años en la guardia. Bueno, pero conseguí un sponsor muy grande que era la cerveza Norte de Tucumán. Me puso $40.000, que era una fortuna. Y con eso cancelé todas las deudas de los clubes. O sea, la plata no entró para repartir a los clubes. Y los clubes con eso cancelaron sus deudas con la UAR. Y con la UAR cancelamos la deuda con... Era todo... Ahí tuve, gracias a Dios, una ayuda muy grande de un chico, Chigaray, que era de Faca. Que el chico me hizo, él y con Pancuca hicieron una auditoría para saber dónde estábamos realmente de las deudas de la UAR, de la Unión. Bueno, me hicieron una auditoría de todas las cosas que pasaban, por eso pusimos, y de ahí se cambió el sistema. Ya las asambleas se hacían con balances. Entonces logramos cosas y inscribimos la Unión de Rugby en la DGI. O sea, hicimos todos los pasos legales bueno, fue todo un trabajo arduo, ¿has visto? Incorporamos la computación en esa época, sistema digital, no había todavía, o sea, fotografías, carnet, sistema digital con una computadora, pues no había computadora, no había en esa época las comunicaciones por carta, no había. Hoy ya es muy fácil con los WhatsApp y con los... No, pues, pero he tenido grandes colaboradores como Moon, el padre de Oscar y Cosa, de Marcelo y Oscar. Fue otro de los grandes colaboradores, pues él en la parte de computación me hizo todo un programa, ¿no? Y así te puedo nombrar muchísima gente que colabora muchísimo. Y bueno, por supuesto tengo viajes en el culo por todo el país. Y bueno, y todo esto me ha costado 2 matrimonios, me ha costado mucha plata, me ha costado, porque era en esa época el dirigente que ponía, ahora ya no, en esa época había que poner plata. Obviamente uno de los grandes sponsors era Marco Franceschini, que siempre ha sido mi vicepresidente en todo. Y bueno, hoy disfrutamos de venir acá y ser, o sea, que nos reciben como si fuese, o sea, nos atienden los chicos hoy. La verdad que he jugado mucho el rugby y me he divertido, porque el rugby tiene 3 elementos. Te divierte, te educa y te relaciona. Son las 3 virtudes que tiene el rugby. Entonces, si uno lo toma así, y bueno, y ahí hace los grandes amigos, hace las grandes cosas, y te conocen en todo el país, que ese es el fin principal, ¿has visto? Amistades en todas partes. Del amateurismo, el romanticismo, el amateurismo, al profesionalismo que hay ahora. La gran ventaja que tenemos a Argentina
es que seguimos teniendo el amateurismo en los clubes, que no lo tienen en otros lugares. El rugby en Australia, Nueva Zelanda, en Sudáfrica, se hace en las escuelas, en los colegios, no en clubes. Los clubes son más de profesionales. Entonces, acá si seguimos manteniendo el romanticismo del amateurismo en los clubes, es una gran ventaja. Y los chicos que se destacan, me parece muy bien el profesionalismo, que eso es lo que nos da jerarquía, nos eleva el nivel, y aparte de eso, tienen aspiraciones los chicos tienen objetivo a dónde llegar. Entonces es importante, y por eso hay muchos jugadores que se van a jugar en Europa, y que me parece muy bien, porque son las experiencias que se tienen que... Ojalá hubiésemos tenido en nuestra época las ventajas que hay ahora, pero me parece muy bien. Yo el profesionalismo lo acepto. Lo que no acepto es que los jugadores en los clubes cobren, ¿no se me entienden? Que tengas un entrenador rentado, me parece muy bien. Antes no eran rentados, pero hoy necesitas tener por exigencia un entrenador, un preparador físico, dentro de los clubes, me parece correcto. Pero el jugador todavía en los clubes no tiene que cobrar. Bueno, la primera persona que me enseñó el rugby fue Heraclio Acosta, el famoso, en Tucumán es muy conocido, tiene un CAP. Y después gente que me ha marcado así. Bueno, después hubo un gran tipo acá, el gringo Piotti, que fue en su momento un gran jugador que jugaba en Forestales, que era un ejemplo. O el gordo Ribeca, Gerardo Ribeca, fueron grandes. Pero también rescato que he visto muchos jugadores buenos en Santiago, muy buenos. Pero siempre he sido un admirador de Alejandro Ávila como jugador, el tipo más completo que he visto jugar, no solamente, y con una visión clara no solamente del juego, de muchas otras cosas del rugby, que me parece correcto. Amistades, por supuesto, millones de amistades, en todos los clubes, en todo el país. Yo donde voy tengo muchas amistades, donde voy siempre me conocen, así que el rugby para mí es una forma de vida. Vivir con el rugby es como es como la lucha diaria, es ganar un metro más todos los días, ganar una yarda más, y por supuesto dentro de las reglas de juego. Y el rugby me ha marcado como una fortaleza mental y física para superar otras cosas en la vida. O sea, en la formación de tus hijos, pero me ha ayudado muchísimo. Por eso yo disfruto del rugby, o sea, disfruto de ver un partido, disfruto de venir a la cancha a ver cosas, con la tranquilidad, no calentarme si no han marcado la cancha. Pero nosotros antes teníamos, cuando comenzó el rugby en Santiago del Estero, no existían palos de rugby, existían arcos de fútbol. Entonces vos, el equipo, el local tenía que llevar las cañas, llevabas cañas, ataba las cañas, teníamos que pintar con cal, llevábamos la cal para pintar las cosas, y pedíamos canchas prestadas de fútbol. Inclusive el primer equipo que jugó en el coso, el primer equipo que jugó al rugby como seleccionado, lo hizo con unas camisetas de la Unión Santiagueña de Fútbol. Por ahí hay una foto que mi padre les prestó. Mi padre era presidente de fútbol, y les prestó la camiseta para el seleccionado. Y eran camisas con botones. Por supuesto se hicieron mierda todas. Pero te quiero decir, pero antes vos el amateurismo decía eso. Esto era vidrios, cosas, y nosotros todos esos árboles los plantamos nosotros, regamos, cosas. ¿Has visto? Era el romanticismo de armar clubes. Yo la verdad que de partidos, cosas, sí he jugado, pero no me acuerdo de detalles. ¿Has visto? Hay gente que le gusta ser memorioso en contar, pero yo no recuerdo. Más, o sea,
Es que a veces uno era jugador, capitán, entrenador, hacías todo, siempre de joven ha sido, y por eso te digo, he ido armando equipos, como Olímpico en la banda, Iguazú, cosas de Choque, o sea, pasó por todos los clubes un poco. A esa la jugó el Lawn Tennis contra el Lince de Tucumán. El primer partido contra el Lince de Tucumán, que el Lince, por eso te digo, ese Heraclio Acosta que nos enseñó a nosotros en la escuela normal, él estaba en Lince, en Tucumán, y él fue el que trajo el primer equipo que se jugó. Y después de 4 años, 5 años que duró toda esta época, bueno, el rugby se desarmó en Santiago del Estero, y así que se fueron a jugar a Tucumán. Y por ende, los que quedamos, bueno, fuimos acoplando a Tucumán. Inclusive se jugó 5 años en Tucumán, y el equipo que después termina en Tucumán siendo campeón, después de 5 años, la mayoría era de Santiago Rugby. O sea, y bueno, y ahí nos desarmamos como el Lonten se desarma, y cada uno agarra, nos pusimos de acuerdo en armar clubes distintos. Y bueno, algunos se fueron quedaron en el lawn tennis, otros se fue, Old Lion comenzó a formarse, se fueron a Old Lion, otros armaron, yo me fui a la banda y armé Olímpico de la banda, el Olímpico, y ahí me llevé muchos que habían jugado conmigo, y bueno, y después había, no me acuerdo del otro equipo, la Católica, que estaban los Barraza, que habían armado la Católica de los Barraza. Y bueno, así fue el comienzo del rugby, y bueno, ahí fue un nuevo renacimiento del rugby de Santiago. Olímpico fue en los años 79, 80, sí, 79, 80, Olímpico. Había el que no me acuerdo cómo, que comenzó a juntar los chicos. Y ahí donde yo me integré, porque yo vivía en la banda en esa época. Y bueno, ahí lo llevé a Facho Villegas, a Bernie Villegas, lo llevé a Juan Saburé, a Buri Meossi, lo llevé a la banda a jugar. Y bueno, armamos el famoso equipo olímpico con ¿quién era de ahí de la banda que recuerde? El Cabezón Olmos, Catarata, ¿cómo es? Había, bueno, los chicos de la banda eran varios, el chico Pita, que era muy buen jugador, el chico Raineri, que era un excelente jugador, los que comenzaron en la banda, los olímpicos. Yo tuve la gran colaboración en la banda de don Vicente Rosales. Don Vicente tenía una visión de cosas, y durante 3 años nos dio todas las cantinas de los carnavales, para que nosotros manejamos las cantinas, y con eso recaudamos plata, y con eso se compró un predio en la autopista. Y ahí se habían hecho las canchas de rugby, que después desaparecieron, después muere don Vicente, cosas, han cambiado, ¿eh? Las cosas terminó vendiendo el terreno de la autopista, un terreno valiosísimo. Pero había una idea, don Vicente Rosales tenía una idea muy grande del deporte en la banda, no solamente los olímpicos bajes. Te voy a decir, pero sí, ahí se desarmó, porque yo me fui a vivir ahí donde me fui a vivir a Iguazú. Entré en la Unión Santiagueña en el 94, hasta el 2001, y ahí donde dejé el 2001 me fui a vivir en una isla, 2 años en una isla, desde el 94 hasta el 2001, cuando fue la crisis, ¿has visto? Fue toda esa transformación que hicimos del rugby, bueno. Y después de ahí me fui, por razones familiares, tuve que ir a México, a una isla.